básicamente sobre los efectos en el corazón del estrés y cómo existe un mecanismo que integra de alguna manera el cerebro con todo el sistema cardiovascular, inmunitario y hormonal. La primera lámina. Entonces, vamos a ver primero, el estrés es un mecanismo fisiológico de homeostasis, es decir, es un mecanismo fisiológico de equilibrio. Los estímulos que pueden desencadenar una situación estresante pueden ser físico o psicológico, pueden ser eventos reales o imaginarios, y esto es fundamental de alguna manera para dar cuenta del espacio que tenemos los psicoanalistas como reductores del nivel de estrés en las personas, porque obviamente cuando el factor estresor es un factor imaginario, uno puede empezar a elaborar la situación y eso que aparecía como tremendo en su momento puede llegar a reducirse y no ser un elemento patógeno. Los estímulos también pueden ser internos o externos, y vemos nosotros que hay diferentes niveles de respuesta al estrés. Hay un llamado estrés agudo, que se producen ajustes a corto plazo, produciendo una adaptación necesaria y una homeostasis. Existe una cierta confusión en las personas, dicen, yo estoy estresado. El estrés es un mecanismo adaptativo, biológico y adecuado siempre que la respuesta pueda de alguna manera extinguirse una vez que pasa el evento. Lo que en realidad es el estrés patológico es cuando esa situación de estrés no se puede apagar, un poco lo que ocurría al comienzo, que no podíamos apagar la luz. Entonces, cuando no se puede apagar, hay mecanismos de ajuste a largo plazo, llamado estrés crónico, con adaptación patológica, y este verdaderamente es el estrés patológico reconocido como disestrés, es decir, es un estrés que perdura en el tiempo. La próxima, por favor. No, pasarme directamente a la lámina. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? En la vida real, imaginaria, en el mundo externo o interno, una amenaza. Frente a esa amenaza, nosotros vamos a tener una reacción adaptativa que va a tender a equilibrarnos. Anda pasando los puntos, la próxima clase. Otra concepción es que nosotros vivimos en un permanente equilibrio, pero no en equilibrio sin movimiento, sino un equilibrio en movimiento, es decir, tenemos un desequilibrio, una respuesta adaptativa, un nuevo desequilibrio y una nueva adaptación. Este mecanismo está vinculado a la teoría del caos y se llama no homeostasis, sino homeoresis, que es la característica que tenemos los seres humanos y los seres vivos en general, de estar en un constante equilibrio pero movimiento. La próxima. Walter Cannon en 1929, estudiando justamente las reacciones adaptativas, descubrió que frente a las situaciones de amenaza se produce una respuesta dependiente de la actividad simpático-adrenal, y esta respuesta va a ser una reacción de lucha o huida. Él llamaban fight or flight, que son las dos típicas respuestas a las situaciones estresantes. Frente a una situación, nosotros podemos decir, enfrento esta situación o me retiro para participar de la próxima guerra. La próxima. El que verdaderamente creó el nombre de estrés, y él insistió mucho en que se utilice en todos los idiomas, en el idioma inglés,
como estrés, es Hans Selye quien empezó a hacer unas investigaciones con ratas en el año 1936. A las ratas las inyectaba con un elemento que provocaba una situación de estrés en ellas, y después, sacrificando las ratas, descubrió que había aparición de úlceras en el estómago, había atrofia en los tejidos del sistema inmunitario, y también teníamos nosotros un crecimiento de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales, como ustedes saben, son las que segregan el cortisol, que es una de las hormonas que participan activamente en la reacción por estrés. Pero Selye también descubrió que no hacía falta poner una inyección para tener estas respuestas, sino que bastaban con observar personas que estaban sometidas a fríos o calores extremos, a ruidos intensos o a toxinas, y también presentaban este tipo de lesiones. Él llamó a esto síndrome general de adaptación o estrés. La próxima. Nuevos actores incluyeron al ataque o a la fuga dos nuevas variantes, que el faint o desmayo y el freeze o parálisis, freeze como congelamiento, ¿no? Porque observó que había algunas respuestas animales en donde, en lugar de hacer ataque y fuga, se quedaban o desmayados o sin reactividad, congelados. Básicamente este tipo de respuestas se ve mucho más en las situaciones en donde no hay posibilidades de respuesta. La próxima. En 1998, esto ya es una investigación mucho más nueva, McEwen vio que en las personas sometidas en un medio ambiente estresante o eventos importantes de la vida en esas personas o trauma de abuso, desencadenan todo un circuito de respuestas, que son respuestas de comportamiento, como habíamos visto nosotros, fight or flight, de comportamiento personal, que van a estar, este tipo de respuestas van a estar sujetas a variaciones individuales que tienen que ver con los genes, que tienen que ver con el desarrollo personal y con la experiencia vivencial. Entonces, esta amenaza percibida provoca un comportamiento que va a estar modulado por las diferentes experiencias y va a producir respuestas fisiológicas. Esto se llama carga alostática. Es como si dijéramos, nosotros tenemos un metal y lo doblamos merced a la carga que recibe esto. La posibilidad de volver a estar en el estado anterior se llama resiliencia, o sea, recuperar el estado original. Lo que observó también McEwen es que la carga alostática a lo largo de la vida de una persona se va sumando, como pasa con una cucharita que uno dobla un poco, la puede enderezar de nuevo, la puede doblar y volver a enderezar hasta que en un momento el metal se parte. Entonces eso es cuando la cantidad de carga alostática que recibimos supera nuestra capacidad de volver a recuperarnos. La próxima. Entonces vamos a ver la neuroanatomía del estrés. Básicamente el cerebro tiene diferentes niveles de respuestas en diferentes áreas para elaborar la adaptación al estrés. La percepción del miedo o amenaza o una situación que no es familiar se procesa en la corteza cerebral, que es lo más evolutivo que nosotros tenemos.